Hola, hola, Dios le bendiga. Bienvenido a otro de nuestros devocionales. Hoy estaremos haciendo el Salmo número 3. El Salmo número 3 comienza poniéndonos como título Oración matutina de confianza en Dios. Pero luego más abajo en letras muy pequeñitas dice: Salmo de David cuando huía delante de su hijo Absalón. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo porque nos ponemos en contexto de lo que nos está transmitiendo, las circunstancias que se movían a su alrededor. David estaba pasando por momentos muy difíciles en los cuales su propio hijo Absalón se había rebelado en contra de él y quería quitarle el trono por la fuerza, y no solo su hijo Absalón, sino también amigos, familiares, gente muy cercana se unieron en contra de David. Entonces allí nos estamos poniendo en contexto de lo que estaba sintiendo David en ese momento y de lo que él quería transmitirnos a nosotros con este salmo. Y es una circunstancia difícil. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nuestro propio hijo se pusiera en contra de nosotros al punto de querer matarnos, al punto de querer quitárnoslo todo? Si quieres ponerte más en contexto, los invito a 2 de Samuel 15:18, que allí nos habla de lo que estaba pasando en este momento. Pero el corazón de David en ese momento difícil se registra en este salmo. Quiere decir que nos vamos a poner en contexto histórico en 2 de Samuel 15:18, pero si queremos ponernos en lo que él sentía, lo que David sentía en ese momento, leemos este salmo. La primera parte de este salmo dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. ¿Qué quiere transmitir David con esta parte? Que él estaba comentando cuánto se han levantado en contra mía. Cuántas personas, quizás allegadas, quizás queridas, amadas, se han puesto en conflicto conmigo de un momento a otro. Al escribir este salmo, David estaba en una gran angustia. Su propio hijo lideró lo que parecía ser una rebelión exitosa en contra de él. ¿Y por qué dice que una rebelión exitosa? ¿Por qué este pensamiento? Si leemos, dice en el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Qué estaban diciendo ellos? Para David ya no hay salvación. La situación de David era tan mala que muchos sentían que estaba más allá de la ayuda de Dios. Ellos, los enemigos, su hijo, sus familiares, sus amigos, pensaban: no, ya Dios no lo puede ayudar. ¿Y por qué pensaban ellos de esta manera? Porque ellos miraban el pecado que había cometido David anteriormente. Y ellos decían: Dios no lo va a ayudar. Pero no porque creían que Dios no podía ayudarlo, sino porque creían que Dios no quería ayudarlo. Porque miraban su pecado, miraban lo que había hecho. Estaban enfocados en lo que David se merecía. Él decía: David se merece esto por todo lo que hizo. Decían: para él no hay salvación en Dios. Simei fue un ejemplo de alguien que dijo que Dios estaba en contra de David y que estaba recibiendo lo que se merecía. Esto lo pueden ver en 2 de Samuel 16 del 7 al 8. Este pensamiento era el más doloroso de todos para David. El pensar que Dios podría estar en contra de él y que no hay para él salvación en Dios. Yo creo que no hay nada más doloroso para un cristiano que pensar que Dios no nos quiere ayudar, que pensar que Dios ya no quiere estar con nosotros, que pensar que ya para nosotros no puede haber salvación. Y David pensó en un momento en esto, porque lo calcó en este salmo. Ellos están diciendo: Dios, que para mí no hay salvación. Ellos están diciendo: Dios, que ya tienen la batalla ganada porque tú no vas a estar conmigo. Y es verdad, David cometió errores, David falló a Dios. Pero ¿creen que Dios nos deja o nos abandona por los pecados que cometemos? Sí, Él por un momento se aleja de nosotros. Él por un momento quizás se enfurece, porque Dios hasta se enfurece por los pecados que cometemos. Pero Dios luego mira nuestro corazón arrepentido, en cómo venimos delante de Él y nuestra condición, y que ya no lo hagamos más. No es que no, yo me arrepiento y vuelvo a caer en el mismo pecado. No, yo oro y me arrepiento y vuelvo a hacer lo mismo. No.
Dios mira nuestro corazón arrepentido. Dios, yo voy a luchar día tras día por no volverlo a hacer. Dios, yo sé que soy humana, yo sé que cometo errores, pero yo voy a luchar día tras día para ser como tú, para ser un ejemplo, para arreguindarme de ti, porque no somos nosotros, sino Dios en nosotros, que nos ayuda a seguir adelante, que nos limpia, que nos redarguye. En los versículos 3 y 4 refleja lo que Dios hizo por David en medio de la tribulación. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Dios tiene un trato con cada uno de nosotros muy diferente. Dios no trata a cada uno de nosotros diferente. Quizás tú tienes un mayor crecimiento espiritual y Dios te trata a ti de una manera más profunda, más íntima. Puedes ver más a Dios en muchas cosas que quizás una persona con poco crecimiento espiritual lo puede ver. Entonces Dios trata con esa persona de poco crecimiento espiritual lentamente, amorosamente, pasivamente. Y quizás nosotros como seres humanos no lo vemos. ¿Por qué? Porque no tenemos que verlo. Simplemente somos instrumento para que las personas se acerquen a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Buscar que las personas conecten con Dios. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Pues hablando de la palabra, incluso mostrando el amor de Dios a esas personas. Quizás a veces no hay que hablarle de Dios, quizás a veces esa persona está necesitada y con tu ayuda, con tu misericordia, con tu atención, esa persona diga, wow, esta persona, no sé, está con Dios o ve a Dios a través de ti. Entonces allí donde radica el trabajo de un cristiano, y no ser piedra de tropiezo, sino ser personas que mostrando la luz de Cristo hagamos encender más luces. David, a pesar de que pensaba de los pensamientos de estas personas que decían que para él no había salvación en Dios, él tenía una fe, una creencia ferviente de que Dios era su escudo. ¿Por qué? Porque David no pensaba en la situación que estaba atravesando en ese momento. David pensaba en las otras veces que había atravesado por situaciones difíciles, en las que Dios había sido su escudo, en la que Dios había sido quien levantaba su cabeza, porque su gloria no dependía de él, sino de Dios. Entonces las otras personas miraban a David por su pecado, pero David estaba mirando lo que Dios era capaz de hacer por él. Bajo el ataque de un enemigo astuto y despiadado, David necesitaba un escudo. Él sabía, no era que él pensaba, no, él sabía, él tenía una convicción de que Dios era su escudo. Esta no era una oración para pedirle a Dios que cumpliera con esto. Este era una fuerte declaración de hecho. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. No era que David lo pensaba y no era que David se lo estaba pidiendo, era que David lo sabía. Él estaba diciendo a Dios, yo sé que tú eres escudo alrededor de mí, yo sé que tú eres mi protector. A pesar de que las demás personas estaban diciendo, Dios no quiere ayudarte, él decía, no me importa lo que ustedes digan, yo sé lo que creo, yo sé en quién he creído. Dios era más que la protección de David. Él también era el que puso a David en un terreno más alto. Los hombres hallan gloria en toda clase de cosas, en fama, en prestigio o en posiciones. David halló su gloria en Jehová. Oh alma mía, has hecho de Dios tu gloria. Otros se jactan de riqueza, belleza, posesión, logro. ¿Encuentras en Dios lo que ellos encuentran en estas cosas? Hoy en día hay una serie de movimientos que atan a las personas y las personas creen que la gloria viene del dinero, de lo linda que eres o de lo lindo que eres, de lo rico que eres, de las posesiones que tenemos, pero David había hallado su gloria en Jehová. Estas cosas son pasajeras, estas cosas se acaban, se agotan, pero nuestra confianza en Jehová es eterna. Dios es quien levanta nuestra cabeza. De Dios es nuestra gloria y Él es quien nos levanta, el que nos pone en un lugar honroso. Porque nosotros no somos nadie, es Él quien nos hace. David era el más pequeño de todos sus hermanos y ni siquiera lo dejaban ir a la guerra. Imagínense lo débil que lo veían. Lo ponían a cuidar ovejas porque era músico
y era guapo y quizás tenía unas manos bonitas, no sé, pero ni a la guerra lo dejaban ir. Que en ese tiempo todos los hijos varones iban a la guerra. Dios no escogió a David por lo fuerte, por lo valiente o por no sé. Dios escogió a David porque sabía que si David se ponía en sus manos podía hacer grandes cosas y podía ser utilizado para la gloria de Dios. Entonces Dios no nos escoge a nosotros por lo bueno que podemos ser o por la facilidad de palabras que podamos tener, sino por lo que Dios ve que podemos hacer en sus manos, si nos dejamos guiar por Él. Y en esto era lo que David confiaba. David decía, bueno, si Dios me ayudó a matar a un gigante, Él me va a ayudar a vencer esto, porque de Él depende mi vida, depende todo. Entonces con voz clamé a Jehová. David no estaba orando en silencio, David estaba haciendo una oración, estaba hablando con Dios. Quizás en soledad, quizás se hubiese encerrado en un cuarto, pero dice, con voz clamé a Jehová. Él simplemente estaba hablando con Dios, como estamos hablando nosotros ahora, en voz alta. Y Él me respondió desde su monte santo. Otros decían que Dios no quería tener nada que ver con David, pero Él podía decir gloriosamente, Él me respondió. Porque David escuchó la voz de Dios, Él escuchó la respuesta de Dios. Absalón quizás estaba intentando quitarle su reino, pero no podía quitarle su conexión con Dios. Quizás alguien te está intentando quitar algo que es material, pero ¿sabes qué no te puede quitar? La relación tuya con Dios. No puede quitar la confianza que tú tienes en Dios. Y esto era lo que estaba pasando con David. El mundo nos puede quitar todo. Quizás podamos sentirnos abrumados, asustados, porque quizás estamos pasando por situaciones difíciles. Pero hay algo que el enemigo no puede tocar. Y es tu conexión con Dios, es tu fe en Dios. Entonces eso es lo que debemos mantener. Eso es lo que debemos perseverar. Entonces vamos al versículo 5 y 6. Dice que yo me acosté y dormí. David usó ambos como evidencia de la bendición de Dios. Dormir era una bendición, porque David estaba bajo una presión tan intensa que quizás evitaba que él pudiera dormir, no sé, tranquilamente. Pero durmió. Dice, yo me acosté y dormí. Quiere decir que a él no le preocupaba, él no se acostó temeroso. Muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles y eso nos impide dormir. Pero ¿qué tenía? Aquí hemos visto anteriormente que David tenía una confianza en Dios. Y eso podía dejarlo tranquilo al punto de poder dormir tranquilamente. Yo me acosté y dormí y desperté. Él aclara, y desperté. Yo no estoy muerto. Para los que pensaban que iba a tener miedo a amanecer muerto, pues no. Yo desperté. Verdaderamente debe haber sido una almohada suave para poder hacerle olvidar su peligro. Quien entonces tenía un ejército tan desleal a su espalda cazándolo. David tenía un ejército cazándolo para matarle. Dios nos sostiene aún cuando dormimos, pero nosotros lo tomamos por sentado. Cuando estamos dormidos decimos, no, ya hasta mañana. Mañana damos por sentado que nos vamos a levantar. Pero es una bendición de Dios que podamos abrir nuestros ojos. Porque mientras estamos allí en ese lecho de inconsciencia, nuestro corazón late, nuestros órganos siguen trabajando y Dios nos ha dado un nuevo día. Y eso es algo que debemos agradecer. Porque es una bendición de Dios. Pero dice, no temeré a 10 millares de gente. En Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es una bendición. Si Dios está con nosotros, no importa cuántas personas se levanten en contra del ungido de Jehová. En el versículo 7 dice, levántate Jehová porque tú heriste a todos mis enemigos. La mente de David estaba en que si él lo hizo anteriormente, lo volverá a hacer. Porque él dice, tú heriste a todos mis enemigos. El que estaba proclamando, ya tú lo has hecho. Yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú me vas a cuidar. Los dientes de los perversos quebrantaste. Saber lo que Dios había hecho le daba a David
confianza en lo que el Señor haría. Es cuando decía, levántate Jehová, y esta era una palabra de guerra. Vamos, levántate Jehová, defiéndenos, porque ellos tenían la confianza de que Jehová es el que nos da la victoria y es el que nos defiende y es el escudo alrededor nuestro. Y esa es nuestra confianza, no en los peligros que podemos tener acechándonos, sino en la verdad de Jehová, porque Él es quien nos defiende. Esta palabra es muy importante. Él sabía que Dios estaba con él y no solo iba a ganar esta batalla, sino que él iba a salir victorioso. La salvación es de Jehová. Esta frase, la salvación es de Jehová, está en el versículo número 8. De nada más, de nada ni de nadie viene nuestra salvación, sino es de Dios. Y David entendía esto. Yo no puedo solo, Dios. Yo no puedo solo. Muchas veces estamos tratando de luchar la batalla con nuestras propias fuerzas. Y esto conlleva a no poder dormir, a no poder vivir tranquilamente. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque no confiamos en aquel que nos ha llamado, que es Jehová. Nuestra salvación está en las manos de Jehová. Y si no ponemos nuestra mente en esa convicción, no vamos a poder dormir tranquilos. Debemos tratar con Dios mismo. Cuando tengamos alguna situación, hagamos como David. Vayamos a nuestro lugar secreto, como dice la canción, y hablemos con Dios. Muchas veces es verdad que oramos en silencio, pero hay momentos en los cuales podemos hablar con Dios con toda libertad, porque Él nos escucha, que nuestra paz depende de Dios y de nuestra cercanía con Él. Para concluir, que debemos tener nuestra confianza en Dios, porque solo en Él está nuestra salvación y solo Él es nuestro escudo y quien levanta nuestra cabeza. Entonces podemos dormir tranquilos porque nos acostamos, dormimos y nos despertamos porque Jehová es quien nos sustenta, porque Jehová es quien nos levanta. Esa debe ser nuestra confianza. Día tras día, Dios, tú eres mi sustento, tú eres mi esperanza, Dios. Bueno, hasta aquí llega nuestro devocional del día de hoy. Espero que esta palabra te haya servido y si estás pasando por un momento difícil, un momento en el que crees que todo se está desboronando, es momento de confiar en Dios. Es momento de poner nuestra vista en Él y decir, Dios, yo voy a dormir, porque yo sé que tú tienes el control. Mira el momento tan difícil que estaba pasando David, pero él sabía que Dios era su cuidador. Y ese mismo Dios es el que te está cuidando a ti, ese mismo Dios es el que te está protegiendo a ti, es el mismo Dios. Quizás no somos David, pero somos Lili, eres tú que me estás escuchando, quien Dios está protegiendo hoy. Dios le bendiga y hasta la próxima.